empieza tu proyecto mencionando que tu problema principal es la demora en la atención de órdenes de pedido, ¿cierto? Y que, según tu resumen, estás proponiendo una gestión de procesos. Es decir, vas a hacer una as y un to be, ¿correcto? De ahí yo veo que de ahí empiezas a mencionar el PHBA, lo que está un poquito de más. O sea, si ya tu problema es ese y tu propuesta es gestión de procesos, y tu gestión de procesos va a ser hacer un enfoque del antes y del después, entonces ya adicionar otras herramientas más como que mucho barca poco aprieta, es un poco que más desordena que ayudar. Yo sacaría todos los términos de PHBA del tema, está enfocado tu problemática y tu solución, gestión por procesos. Ahora, la gestión por procesos se basa principalmente en el antes y en el después. Si yo voy a comparar un antes y un después, tengo que comparar al mismo grado de análisis. Es decir, yo tengo, por ahí tienes presentado tu as is, ¿no? A una escala mucho más simplificada, ¿no? No digo que está mal, está bien, depende a qué nivel quieres profundizar el análisis de proceso. Está enfocada a un análisis de un nivel y, sin embargo, tu to-be está enfocado a otro nivel, más exacto. Entonces, no agiliza la comparación, ¿no? No agiliza la comparación. Yo tengo que analizar un antes y un después al mismo grado de análisis, al mismo nivel de detalle, porque no me permite comparar. Después, con respecto o sea, no hay un to-be A, B, C, D, no. Puede haber una propuesta de mejora A, B, C, D, y al final, el que tú hayas escogido se convierte en el to-be, ¿no? Pero no le puedo, no se sigue un poco la lógica de estudiar, o sea, un futuro A, un futuro B, un futuro C, no es la manera, digamos, técnica de expresar. Sí me preocupa que en todo tu análisis tú tienes ya un as, un anterior, que no me permite compararlo con un to be porque no está al mismo nivel, pero te entiendo que al final de tu análisis has concluido en que tienes que automatizar los registros de orden de pedido y la aprobación de crédito de orden de pedido, y que voy a reducir en 10 minutos. Pero me puedes detallar exactamente cómo lo voy a lograr, porque es automatizar. Pero si automatizar es tu solución, entonces deberías detallar cómo piensas hacer esa automatización. Ya. Las dos actividades son donde se realiza el mayor rollo de botella, ¿no? Lo que es el registro, lo que es la aprobación. Yo voy a automatizar porque me da, el costo va a ser para mí cero, o sea, el sistema ya lo va a realizar, ya no en este caso el vendedor no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el registro le va a dar mayor facilidad para el cliente, ¿no? Desde afuera, ¿no? Dependiendo del lugar donde esté, él va a poder hacer su compra, ¿no? ¿no? Las 24 horas del día. Es por eso que yo voy a automatizar ese registro. En cuanto a lo que es aprobación de crédito, hay una demora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que verificar si realmente ese cliente cumple, ¿no?, con el requisito, o quizá está en la central de riesgo, ¿no? Hay un tiempo. Entonces yo automatizando, ¿no?, le va a ayudar, va a haber mayor facilidad para el jefe de ventas. Inclusive es automático, ¿no?, estableciendo para eso reglas, lo que es aprobación de crédito. Pero el proyecto debería detallar. O sea, la primera fase es el análisis. El análisis es que todas las alternativas escoges por eso. Entonces, la otra parte del proyecto es estructurar cómo vas a desarrollar esa automatización. No sé si por un servicio, no sé si comprar un paquete que ya está en el mercado, pero debe ser parte del proyecto. Sí, pero en mi trabajo el alcance es mejorar. O sea, yo no estoy en la parte de la implementación, simplemente estoy haciendo un diseño del proceso. Y yo estoy sugiriendo, ¿no?, la automatización, ¿no?, porque va a reducir el tiempo. Claro, y la parte de la implementación es otra etapa. Claro, pero la parte de tus sugerencias de un ahorro de tiempo tiene que estar fundamentado con un ahorro de costos. Entonces, si tú no se sabe la proyección de los costos que va a incurrir esa automatización, definitivamente por criterio, a lo mejor interno de experiencia, sabemos que la automatización en cierta manera va a ser más efectiva o va a reducir que la parte manual, un poco por experiencia y todo, pero es parte debería considerarse como parte
si bien no está a tu cargo, no eres diseñador de proceso, pero debería estar contemplado. Ingeniero Aquino. El tema de los ingresos, esos 5.000 mensual, ¿qué cosa es? Esa columna de ingresos, ¿qué es? Bueno, es lo que se ha dado en este caso para realizar este proyecto, que es un valor de 42.000. No, la columna de inversión la tengo clara. La segunda, sí, la segunda columna, ¿qué cosa es? Esos 5.000 soles, ¿de dónde vienen? ¿Qué representa? Ya, esto viene por parte de la empresa. No, pero ¿qué es? ¿Un ahorro, un ingreso? ¿De qué? ¿Un ahorro de qué? ¿Ingreso de qué? Ingreso ¿Pero de qué? de la empresa en moneda. No. ¿Por qué? Porque venden más. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de esos 5.000 soles? De las ventas. De las ventas de la empresa es dedicada a lo que es comercializar repuestos. O sea, por ahorrar, por reducir el tiempo, voy a vender 5.000 soles más. ¿Es lo que me estás diciendo? No, es el aporte que da la empresa para poder desarrollar este proyecto. Eso sería entonces inversión, no sería ingreso. No, pero tenemos las fases, ¿no? Perdón, en los meses que se va a dar. Claro, pero si Porque la dices, inversión total es de 42.000. Ese va a ser el desembolso por parte de la empresa. claro, pero sigo sin... Y el ingreso es lo que va a dar mensualmente, ¿no? ¿Qué va a dar qué? La empresa. Que la empresa, cuando dices la empresa, ¿qué puedes explicarme mejor? No lo entiendo cómo. Claro, los Porque 5.000 aquí lo que yo muestro es los total 5.000 de soles, inversión y si realmente claro, la inversión sí este la- proyecto es factible, ¿no? claro, la inversión, me dice que la inversión, por ejemplo, ¿no? Usted dice que la inversión es, esos 42.000 soles son 24.000 por el jefe de proyecto y 18.000 por el especialista. Ya, quiero algo así, y similar que me explique esos 5.000 soles, ¿qué cosa es? Esos 5.000 soles mensuales, bueno, que al final suman 50.000. ¿Qué es? Así como la primera columna está clara, que son dos costos, de un jefe de proyectos y un especialista, quisiera saber también esos 50.000 de dónde salen. ¿Qué representa? Son los ingresos, como muestra ahí. Que normalmente por su proyecto algo tiene que haber, ha habido un incremento en las ventas, han habido o son unos ahorros, algo debe darse, o sea, inclusive usted ha puesto un monto de 10, 5, algún concepto tiene que, ¿Cuál es el o concepto? sea, pueden ser beneficios, en fin. Esa es la pregunta del ingeniero, ¿de dónde salen ¿Qué esos es importes? ingresos, como ellos No está bien, pero ingresos ¿por qué motivo? O sea, a ver, si su proyecto ahorita, ¿no? Dice, mejor el proceso de orden de pedido, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que puede ser es que ustedes han detectado que porque los procesos de orden de pedido son muy lentos, están perdiendo un nivel de ventas de 5.000 soles por mes. Ya, correcto. Pero algo tiene que poner y casualmente, este proyecto debe permitir recuperar esa inversión. O sea, es eso que está perdiendo. Pero eso forma parte de un análisis que no está planteado. Por ejemplo, que tu proceso demora, está ahorrando 10 minutos, esos 10 minutos por cada... Puede ser eso proceso, también. puede ser Pero eso proceso sería un llevarse beneficio, 20 pero eso veces tiene que cuantificarlo. Y al final eso O sea, no- tanto ya. dinero y ahorra tanto dinero, O sea, los beneficios. Pueden haber varios beneficios. Uno, un ahorro, porque antes se demoraba mucho, eso lo está cuantificando, ya uno. El otro es, como se demoran y hay mucha competencia, los clientes se me van. Bueno, también ya, puede ser eso, ¿comprenden? O sea, para que pueda, porque si no yo no hago una inversión porque se me ocurre. no. ¿Comprende? O sea, por más que ve que se demore y todo, la justificación siempre tiene que haber una lógica de costo-beneficio. Hay una inversión, él lo planteó, y están los ingresos, ¿no? Muy bien, no sé si nos deja, por favor, para poder deliberar, ¿ya?